Saludos, estimados estudiantes. Vamos a seguir con la segunda parte de la clase 3. Antes de seguir con el siguiente tema, que son estructuras estáticamente indeterminadas, quería aprovechar para hacer un repaso, devolverme un poco sobre lo que son conceptos sobre el comportamiento elástico. Es muy importante que como ingenieros tengamos claros los conceptos de la curva de esfuerzo de formación y vamos a ver un poco cómo es el comportamiento del material propiamente en su estructura interna cuando se va deformando. Ok, entonces, según conversábamos anteriormente, ¿a qué nos referimos cuando un material tiene un comportamiento elástico? O bien cuando está en la zona elástica. Cuando se somete una pieza de metal o de otro tipo de material a una fuerza de tracción uniaxial. Tal vez para repasar los conceptos, tracción es un sinónimo de tensión. Y aquí uniaxial, bueno, es una palabra compuesta que nos dice fuerza de tracción, o sea, fuerza de tensión en un solo eje. Si vemos el diagrama, la figura 6.8, vemos que las fuerzas aplicadas en el elemento de prueba, que es la probeta, tienen esa condición de carga. Están siendo aplicadas en tensión y en el eje, digámoslo así, en el eje Y, en el eje vertical del elemento. Entonces dice, si el material recupera sus dimensiones originales, aquí, si el material recupera sus dimensiones originales, cuando se elimina la fuerza, estoy leyendo acá, se considera que el metal ha sufrido una deformación elástica. Tal vez para que se les haga más sencillo entenderlo, relaciónenlo con cómo se comporta un resorte. Un resorte, si usted le aplica una determinada fuerza y él vuelve a su estado original, tuvo un comportamiento elástico. Pero si usted le aplica una fuerza de una determinada magnitud, ¿qué es lo que termina pasando? El resorte queda con una configuración diferente, ¿verdad? Tiende a estirarse, ya no es el mismo elemento. Entonces, ese concepto es muy importante. Cuando se retira la carga del material, recupera su forma original. ¿Ok? Esto es un objetivo de diseño, digámoslo así, que tenemos que tener muy presente cuando diseñamos un elemento de máquina o una estructura. Que la misma puede tener deflexiones, pero en el rango elástico. No queremos que se nos deforme ni vaya a tener problemas mayores. Entonces dice, la mayoría de los materiales cuando se someten a un nivel bajo de carga se comportan de manera elástica, tal como se observa en la figura 6.8. Entonces si recordamos, estos son los diagramas de fuerza versus alargamiento, ¿verdad? Y consecuentemente, si consideramos el área transversal, podemos tener la curva de esfuerzo de formación unitario. Entonces dice, es decir, el alargamiento del material es directamente proporcional al nivel de carga aplicado. La gráfica tensión versus deformación es una línea recta. Este comportamiento se conoce como la ley de Hooke, pues que es parte de lo que
quiero que repasemos de conceptos. La ley de Hooke es esta pendiente que estamos viendo acá. Que aquí se hace una pendiente que es igual al esfuerzo sobre la carga unitaria. Como les decía, los módulos de la elasticidad varían entre material y material. Entonces tienen valores muy altos por ejemplo, para las cerámicas, que tienen altos valores de módulo de Young, módulo de elasticidad. Metales, polímeros. Entonces, para el caso de diferentes materiales, como les decía, podemos consultar en la tabla al final del libro, donde nos tabulan para diferentes tipos de material. Entonces, tal vez para darles algunos ejemplos, en el apéndice B del libro dice, por ejemplo, el titanio tiene un módulo de elasticidad, dice 115 gigapascales de titanio. Tal vez como para darnos una idea. El titanio. Por darles un caso, la madera ronda entre 9 y 15 gigapascales. Ya tiene módulos bajos entre 9 y 15. El concreto tiene resistencia, bueno, el concreto de alta resistencia, ahí sí, tiene un módulo de 30. No nos ofrece mucha elasticidad, es muy rígido. Eso es el concreto. Plásticos. Como vimos abajo, los polímeros son los que tienen valores más bajitos de módulo de elasticidad. Ronda entre 0.2 a 2.8. Los plásticos. El granito, el mármol, valores de 55 a 70. Granito, mármol, 55 a 70. Aquí obviamente depende de, en este cuadrito está como muy general, pero ya cuando vamos viendo cada uno, ahí nos vamos dando cuenta de las magnitudes. Por decirles algo, el acero A36, que es el acero muy común, tiene 29, un valor de 29. El acero. Acero inoxidable, perdón, aquí estoy en unidades de PSI. Si fuera unidades, ok. Era más bien en unidades de sistema inglés, sería más bien 200 para el acero. Perdón, aquí. Tiene muy buen módulo de elasticidad. El acero inoxidable, 190. El aluminio,
ronda de 70, 75. El cobre 120. Eso tiene un buen módulo. Pero al final los que mejor se comportan, o sea, los mayores valores son los de los aceros. Aquí más bien creo que me quedó cruzado esto. Quiero al revés. Cerámicas y metales. Pero bueno, ya con esto nos dimos una idea de qué orden de magnitud podemos esperar. Ok, si hacemos una revisión paso a paso de un procedimiento de donde se está aplicando carga, podemos ver este tipo de comportamientos. Dice, cuando el sólido es sometido a un nivel de tensión en la zona elástica, entonces zona elástica lo relacionamos con el color azul en la curva. ¿Ok? Los enlaces entre los átomos se alargan, que sería que pasa de este comportamiento a este. Ven que se van separando los elementos, ¿ok? Como la estructura interna del material. Si el nivel de tensión supera el máximo admisible por los enlaces y se trata de un material dúctil como el acero o el aluminio, la deformación plástica tiene lugar, que sería el color rojo en la imagen. Que entramos a lo que recuerdan que a esto le llamamos como la sedencia. En esta zona tiene lugar el deslizamiento de las dislocaciones, pero ojo, la deformación elástica sigue teniendo lugar en esta zona. Por eso es que vemos que tenemos elástica más plástica. Si se retira la carga antes de la rotura, el material quedará deformado de manera permanente. Color verde en la imagen. Entonces, si en este punto que estoy marcando retiramos la carga, ¿cómo se devuelve el material? Se devuelve por una gráfica paralela al módulo de elasticidad. Y aquí vamos a ver que se generan dos valores de epsilon. El valor de deformación permanente, que sería de 0 al corte con el eje X. Y posteriormente, si proyectamos en vertical, podemos calcular este otro valor de deformación, que sería la recuperación elástica una vez que se quita la carga. Entonces, aquí ocurren dislocaciones, que es lo que veíamos en la teoría. Y posteriormente el material vuelve, pero como pasamos a esta zona de acá, excedimos el límite de elasticidad. Recuerden que por aquí está un valor muy importante que era el sigma y. Como sobrepasamos eso, entonces vamos a tener la consecuencia de que el material retorna en cierta medida, pero ya con una deformación plástica permanente. ¿Cómo calculamos cuánto es la deformación plástica permanente? Bueno, leyendo estos valores en la curva y la recuperación elástica. El material descargado tendrá una recuperación de la deformación elástica. Esta deformación elástica no corresponde únicamente a bajas cargas, zona azul de la imagen, sino que el material sigue experimentando deformación elástica mientras se deforma plásticamente, que es la zona roja de la imagen. Toda esa deformación elástica se recupera tras retirar la carga y se denomina recuperación elástica.
Ok. Siguiendo con el análisis de las curvas de esfuerzo y deformación, tenemos que la resistencia a tracción de un material, aquí voy a hacer zoom a las curvas, la resistencia a tracción de un material es el punto más alto de la curva, que sería este punto acá. La figura 6.14 muestra una gráfica tensión-deformación, mostrando también paso a paso el aspecto físico de la probeta correspondiente a distintos puntos de la gráfica. Entonces, este primero corresponde a la deformación elástica. Aquí posteriormente, una vez que se pasa del límite elástico, la adherencia. Aquí cuando pasamos la resistencia a tracción y cuál es la característica que se forma lo que se llama un cuello. Empieza ya a generarse este comportamiento, que es un concentrador de tensiones. Y ya después, ya la última resistencia que ofrece el material ya es esta sección de la curva, donde llegamos al punto de resistencia último. Que como hablamos, esto no tiene ningún uso ingenieril, típicamente, porque nosotros no diseñamos al fallo, nosotros diseñamos para estar mucho antes de la curva. Este valor, la resistencia a la tracción, nos sirve, como vimos, para calcular y dimensionar nuestros factores de seguridad. La tensión última o resistencia última es aquella en la cual acaba fracturándose el material. No se emplea en diseño, como les decía. La probeta una vez fracturada se encuentra deformada plásticamente, tal como se puede ver en las imágenes. Cuando llegamos a este punto, ¿cómo lo vemos en la curva? Él va a fallar y se van a generar dos secciones, ¿verdad? Cada una va a tratar de recuperárselo en la forma que lo permita el gráfico. Entonces tenemos una zona igualmente de recuperación elástica y otra región de deformación permanente. Si aquí fuera el punto de ruptura. La deformación plástica y recuperación elástica se calculan como se explicó en las páginas anteriores. A continuación vamos a ver eh, capturas de imagen de un ensayo de tracción en varios momentos desde el inicio hasta el punto de fallo. Ok, entonces aquí se tomaron varios pantallazos de desplazamiento versus lo que es el esfuerzo de una prueba de elongación o de resistencia a una probeta. Entonces se inició aplicando carga. Vean aquí que se empieza con un comportamiento que tiene un aspecto lineal. Posteriormente, vamos a ver el segundo pantallazo. Posteriormente se sigue aplicando carga y seguimos viendo un comportamiento muy lineal. Nos reafirma lo que hemos visto de la ley de Hooke. Tercer pantallazo. Seguimos viendo
comportamiento lineal y ya vamos observando que la punta del gráfico que va generando como una especie de curva, ¿verdad? Vean que si comparamos entre las diapositivas anteriores y hiciéramos algún tipo de medición, podemos ver que desde este punto, que es el punto inicial, y este otro punto acá, que es lo que se ha ido estirando, resulta que sí es significativo lo que tenemos acá de elongación. ¿Ok? Para este punto, que sería la quinta diapositiva, vamos viendo que se genera un punto ya como de donde tenemos ya un cambio de comportamiento. En la sexta diapositiva seguimos observando también que el comportamiento lineal ya se perdió, ya estamos en otra zona. Diapositiva 7, ya estamos entrando, bueno, ya estamos desde un par de láminas anteriores con la zona de la sedencia, ¿verdad? Que tenemos un mix entre deformación plástica y deformación elástica. En esta diapositiva sigue marcado el comportamiento. Ya incluso podemos observar que ya viene como en un cierto comportamiento decreciente, ¿verdad? Si analizáramos un poco más detalladamente la curva, muy probablemente este punto de acá sea el esfuerzo último. Vemos que no crece más el material en cuanto a esfuerzo. Este es el esfuerzo último que marcamos anteriormente. Y muy importante, ya aquí, como estamos en este punto de acá, ya pasamos cierta cantidad de carga después del esfuerzo último, y aquí va apareciendo el cuello. Nuevamente, vemos que ya podemos predecir que está muy próximo a ocurrir la ruptura, porque ya este comportamiento nos dice que lo que le puede quedar es un poquito más y darse la ruptura. Vemos ya muy marcado el cuello. Y aquí estamos muy al límite también. Sigue marcándose bastante. Hasta que llegamos al punto de ruptura. Y aquí tenemos ya el fallo del material. Y entonces este es el esfuerzo de ruptura. Por acá más o menos el esfuerzo último. Más o menos por aquí el esfuerzo sigma y. Y todo esto de acá el módulo de elasticidad.
Entonces vimos paso a paso cómo se comporta este tipo de prueba cuando aplicamos carga a una probeta de ensayo para un material dúctil. Ok, esto quería invertir este tiempo en que profundizáramos un poco más en este aspecto. Va a ser muy necesario para lo que es la comprensión de la materia que viene más adelante, que tengamos claro todos estos conceptos. Así que sigan por favor repasando y cualquier consulta estamos atentos. Muy importante, muchachos, hacer el recordatorio de que por favor le saquen el máximo provecho a, a la página del curso de mediación virtual. Hay algunos recursos muy valiosos que los profesores del curso hemos planeado para que ustedes tengan más material de apoyo, como ejercicios resueltos, videos donde profundiza más la materia. Para esta sección de la clase, quisiera que por favor repasen lo siguiente. Videos, en este caso donde dice introducción, cálculos de reacciones en vigas, todo esto diagramas de fuerza cortante, todo esto son repasos de mecánica 1, pero para que lo tengan fresco, ya casi vamos a empezar nuevamente a hacer este tipo de diagramas. Así también les hemos subido videos de ejercicios resueltos. Por favor, repasen los ejercicios. Aquí hemos planeado varios ejemplos para que ustedes tengan bastantes recursos para estudiar. Este documento, tipos de apoyo en el AONES, es muy importante. Repásenlo. Mucho es de mecánica 1, pero también me interesa que lo repasen. Y ahorita que estamos en el tema 2, también me interesa que vean lo que son los ejercicios resueltos, el 2.15, 2.25 y 2.44, que es relacionado con lo que hemos visto. Esta tarea no nos corresponde a nosotros. Yo cuando les pongo las tareas, yo les pongo grupo 3. Entonces, la tarea 2 todavía no la he subido. Ya está la parte 1 de esta clase. Por lo pesado de los videos, estoy tratando de subirlo en 2 partes. Entonces, la primera sección de la clase ya está disponible para que usted la estudie. Y esta segunda parte va a aparecer aquí abajito también, subida a mediación virtual. Pues por favor, recuerden que tienen que invertir el tiempito en la semana para repasar, para que no se les acumule la materia. Hemos visto ya bastantes conceptos y es necesario que ustedes ejerciten esa destreza de los problemas de mecánica de sólidos que tienen sus particularidades. Entonces quería mencionarles eso. De igual forma, si alguno de ustedes quiere ver lo que son las lecciones que están aquí subidas de Don José, no tengo problema. Para eso yo les subo las que son propias de nuestro grupo. Al final es la misma materia, pero también el tiempo de ustedes es limitado, entonces optimícenlo bien. Ok, anteriormente hemos quedado en lo que fue la resolución de este problema de todo lo que era cálculos de deflexiones, tanto en elementos rígidos como en elementos que tienen compuestos por otros elementos,
por varios eslabones, que a esto le podemos llamar una máquina simple. Hicimos todo el cálculo de fuerzas, desplazamientos, el cálculo de la geometría. Les decía que este cálculo de geometría también pueden hacerlo con apoyo de software de dibujo. Si ya llevaron dibujo 2 o tienen conocimiento de cómo utilizar el AutoCAD, por ejemplo, rápidamente pueden averiguar las incógnitas que habíamos resuelto por el método, digámoslo así, analítico, que es con ecuaciones. Y básicamente lo que utilizamos fue el método de los triángulos semejantes. Ok. Ahora vamos a entrar a un tema nuevo que se llama estructuras estáticamente indeterminadas. Ok. Estructuras estáticamente indeterminadas, repito. Entonces, tal vez ustedes recordarán de mecánica 1 que hablábamos de que una estructura es estáticamente indeterminada cuando utilizando las ecuaciones de estática no podemos averiguar todas las reacciones, todos los valores de las incógnitas, de los apoyos. Típicamente nos sirven las ecuaciones de estática cuando yo tengo solo un apoyo en alguno de los lados. Si yo ya tengo dos apoyos, entonces ya la cantidad de incógnitas me imposibilita poder averiguar a cuánto ascienden esos valores de las reacciones. Entonces, ¿cómo podemos averiguarlas? Vamos a leer un poco la teoría. Dice, las estructuras cuyas fuerzas internas y reacciones no son determinadas a partir de la estática se denominan estáticamente indeterminadas. Una estructura será estáticamente indeterminada cada vez que requiera de más apoyos para mantenerse en equilibrio. Entonces, típicamente son los dos empotramientos, uno a cada lado. Ya identificamos eso. Las reacciones redundantes son reemplazadas con cargas desconocidas. Ya este es el método de cómo logramos averiguarlo. Las reacciones redundantes son reemplazadas con cargas desconocidas. Ya vamos a ver qué significa esto. Las cuales en unión con las otras cargas deben producir deformaciones compatibles. Las deformaciones debidas a cargas reales y reacciones redundantes se determinan por separado y luego son agregadas o superpuestas. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a volver a los diagramas de cuerpo libre. Tomemos de ejemplo este caso. Tenemos que averiguar las reacciones. Entonces, ¿cómo es que funciona este método? Esta ecuación de acá que estoy señalando es la ecuación que nos va a servir. ¿Qué es lo que significa sigma subíndice L? Eso entiéndalo como la deformación cuando se libera uno de los apoyos. Más sigma sub R, que significa que son las deflexiones causadas por la reacción. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se basa esto? Que como es una estructura que está impedida a moverse, digámoslo así, porque tiene dos apoyos en ambos lados. Aquí la tenemos restringida en ambos lados. Entonces esas deflexiones van a ser cero. Ella no tiene a dónde desplazarse. Entonces esto es algo similar a cuando en mecánica 1
calculábamos como el método de energías virtuales. ¿Recuerdan? Y decíamos, bueno, aquí tenemos un desplazamiento y, bueno, este desplazamiento es tanta energía, pero eso es igual a cero, porque no, en realidad no hay ningún desplazamiento. Algo similar a eso es este método, parecido al de la método de energías virtuales. ¿Ok? Entonces, si vemos, tiene lógica, o sea, no estamos haciendo nada fuera de lo común. Vamos a suponer que son cero esas deflexiones, pero tenemos que calcularlas primero. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que en este lado de la ecuación me va a quedar una de las incógnitas y yo voy a poder despejarla, que va a ser la reacción propiamente en B. Entonces, ¿cómo procedemos para hacer los diagramas? Partimos del diagrama original y lo dividimos en dos. El que corresponde a sigma L y el que corresponde a sigma por la reacción. El de sigma L sí considera las cargas. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a aplicar la fórmula de P por L entre A, que fue el conocimiento que tuvimos de los ejemplos anteriores. Y después tengo que sumarle el sigma R, que es otro sistemita que dibujo, y ahí nada más aparece la reacción. Entonces esta reacción vamos a simular que nos genera una deflexión. ¿Ok? Al final sumadas van a ser cero. Y si ustedes lo ven también, podemos entenderlo como que son las deflexiones que están tratando de producir las cargas más la resistencia que oponen las reacciones. Y como esto está ya contenido entre dos apoyos rígidos, tiene que ser cero. ¿Ok? Vamos a resolver el ejemplo que venía en la diapositiva anterior. Entonces dice, ejemplo 204. Se tiene este material, tiene cambios de sección. Dice determinar las reacciones en A y B. Okay. Tenemos que determinar las reacciones en este punto y reacciones en este punto de la barra de acero y la carga que se indica, suponiendo un ligero ajuste en los apoyos antes de la aplicación de las cargas. Generalmente en este tipo de problemas siempre van a ser estas salvedades, suponiendo un ligero ajuste en los apoyos antes de la aplicación de las cargas. ¿Qué quiere decir eso? Que le hicieron algún procedimiento para que pudiera quedar restringido entre dos apoyos. Okay. Esto es como para explicar cómo se logró que este elemento estuviera contenido entre dos apoyos rígidos. Entonces se hizo un ligero ajuste. Eso es lo que quiere decir, no nada más que eso. Entonces, para empezar con la solución, ¿qué tenemos que hacer? Como dijimos, consideramos la reacción en B como redundante. La liberación de la barra de ese apoyo y resolver para el desplazamiento en B debido a las cargas aplicadas. Ok, entonces tenemos que hacer la suma de los dos sistemitas que habíamos hablado. Entonces hacemos la igualdad. Este es sigma L
y este es sigma R. Entonces aquí tenemos que empezar a hacer todo como hemos visto en el procedimiento del ejemplo 1. Tenemos que empezar a hacer cortes. ¿Okay? Corte, corte, para calcular cuánto es la sumatoria de los desplazamientos. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo lo planteamos. Aquí les dejo análisis de ustedes para que lo repasen. Porque ya aquí anteriormente yo ya había hecho los cortes. Entonces ya con los cortes que están aquí, ven que tengo un corte, el corte 1, el corte 2, corte 3, corte 4. El corte 1 que implica un corte aquí. El corte 2, un corte aquí. Corte 3, corte 4. Entonces, tal vez para repasar un poquito, en el corte 1 no tengo carga aplicada cuando haga el cálculo de fuerzas internas. Ya en el corte 2 sí. En el corte 2 me aparece fuerza de 600 kilonewtons. En el corte 3 también. Y en el corte 4, como estas dos fuerzas de 600 y 300 están siendo aplicadas en el mismo sentido, dice, se tienen que sumar y la fuerza interna tiene que ser la suma de ellos. La suma vectorial. Esa salvedad. Entonces ya tengo los valores de P. Recordemos que ocupamos a ver P por L entre AE para cada uno de los cortes. Tengo 4 cortes. ¿Okay? ¿Cuál es el área 1? Bueno, ya aquí la calculamos. Área 1, área 2, 3 y 4. A 1 es igual a 2, a 3 es igual a 4. Las longitudes, bueno, está muy sencillo. Longitud 1, longitud 2, longitud 3, longitud 4. Y calculamos nuestra sumatoria de deflexiones. Al final no les hice toda la ecuación. Cuando ustedes la repasen, eso nos resulta en un valor de 1,125 por 10 a la 9 sobre E. Ahora bien, ya tengo la parte 1, ya está resuelta. ¿Cuál es la parte 1? Bueno, la parte 1 es esta. Ya hice esto. Me falta esto otro acá. Con las áreas, vean que ya el ejemplo me lo da. ¿Cuánto eran las áreas? Entonces ahí no había ahí no había tema. Ok, entonces lo que llamamos la reacción redundante, que sería esta reacción de abajo, pudimos haberlo hecho con la de arriba también. Entonces, qué es lo que analizamos? Que tenemos en la sección 1, aquí tendríamos dos cortes, ¿verdad? Porque si ustedes analizan, aquí ya no considero lo que son estas cargas, como les dije.
Aquí abajo queda, digámoslo así, el diagrama queda limpio y solo considero RB. Entonces, si yo hago un corte aquí en la sección 1, me va a quedar que es igual a RB. Si hago otro corte aquí, también es igual a RB, las fuerzas internas, y con signo negativo. ¿Okay? Una vez que hacemos los diagramas de cuerpo libre. Entonces vean la diferencia de los cortes para el paso 1 del análisis y para el paso 2. Como aquí tengo cargas aplicadas, me obliga a hacer más cortes. Pero aquí, como ya no considero las cargas, por el método mismo, solo tengo dos cortes. Entonces, por eso es que solo una vez está este corte acá, ¿qué le parece en el diagrama de cuerpo libre? RB. Si usted hace el corte aquí, ¿qué le aparece en el diagrama de cuerpo libre? RB también. Entonces, de igual forma, tal como lo calculamos aquí, hacemos la sumatoria de deflexiones y nos daría 1,95 por 10 a la 3 RB, que era lo que buscábamos, que de un lado de la ecuación tenga una incógnita. Cuando yo monte esta ecuación, tengo la incógnita de RB, y como está igualado a 0, yo puedo despejarlo. Esa es la estrategia. Al final era también innecesario meter en el cálculo de flexiones estos valores del D, porque como va a haber una suma, entonces dice, usted tiene 1 entre E más 1 entre E igual a 0, todo esto se cancela, ¿no? Aquí arriba tengo los numeradores que me dieron, entonces era innecesario calcularlo o considerarlo en este global de aquí. Pero si ustedes hacen operación matemática y lo consideran, también no hubiera habido ningún problema. También considerando que el enunciado es un poco escueto porque nada más me dice que es una barra de acero. No me dice qué tipo de acero. Cualquiera que hubiera sido el valor, en general no les afecta el producto porque, como vieron, se cancela al otro lado. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Tal como decía el procedimiento, verificamos que los desplazamientos debido a la carga y la reacción redundante sean compatibles. ¿Qué quiere decir con eso? Que sean iguales a cero, que sumados sean iguales a cero. Como ustedes vieron, en el caso de RB, las cargas tenían signo negativo, P1 y P2. Entonces, por eso es que aquí me aparece este signo negativo. Y entonces ya esta es una ecuación que al estar igualada a cero, fácilmente podemos despejarlo. Esto se cancela. Y encontramos el valor de RB. 577 kilonewtons es el valor de RB. ¿Cómo encontramos la reacción en A? Bueno, la reacción en A hace sumatoria de fuerzas en Y. Como tenemos estas dos cargas hacia abajo, esta medio positiva, pues podemos suponer que esta es hacia arriba inicialmente.
Entonces, la sumatoria de fuerzas sería RA positiva menos 300 menos 600 más RB, que son 577. Entonces este RA me da 323 kilonewtons. Y así resolvemos el problema. Este es el método de estructuras estáticamente indeterminadas con apoyos redundantes. Por favor, repásenlo y analícenlo bien. Vamos a dejar tarea de esto para que también ustedes repasen en la casa. Ok, el último tema que vamos a ver en esta clase, vamos a ver el tema de los esfuerzos térmicos. ¿A qué se refiere con un esfuerzo térmico? Bueno, un esfuerzo causado por una diferencia de temperatura o un calor aplicado. Eh, ¿Cómo analizamos esto? Ok, tenemos el mismo caso de una estructura que tiene dos empotramientos, entonces per se es estáticamente indeterminada y suponiendo que a esta estructura se le aplica una diferencia de temperatura, ya sea positiva o negativa, ¿verdad? Que eso me va a incidir en si se contrae o se expande. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tipo de problemas? Vamos a tener el cambio de longitud propia de la tensión térmica y tenemos que tener el concepto de que no hay esfuerzo asociado con la tensión térmica a menos que la elongación esté limitada por apoyos. ¿Okay? Y vamos a hacer un método muy similar al de las estructuras estáticamente indeterminadas, donde vamos a considerar una elongación térmica y una elongación propia del soporte, que sería esta carga de acá, una reacción, que le llamamos sigma P. Entonces, al final, esta elongación de temperatura más elongación por la carga, tenemos que igualarlas a cero, análogamente a lo que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque tiene dos apoyos rígidos. Entonces, ¿qué ecuaciones nos rigen aquí? Tenemos el esfuerzo, la elongación por la diferencia de temperatura, que es la ecuación que conocemos del curso de física. El alfa, que es el coeficiente de expansión térmica del material, por el delta T, por la longitud del elemento. Y la deflexión debido a la carga, de la ecuación que ya conocemos de sobra, que hemos venido aplicando, carga por longitud entre el área por el módulo de elasticidad. Y lo que hacemos es calcular cada una de ellas, igualarlas a cero, y ya podemos averiguar cuántas son las reacciones. Entonces, si planteamos esta ecuación y sustituimos sigma t por su ecuación correspondiente y la elongación por la carga por su ecuación correspondiente, vamos a tener que, si despejamos la carga, nos daría menos el área por el módulo de elasticidad por coeficiente de expansión térmica por el delta T.
Ujú. Y si calculamos el esfuerzo, que sería fuerza entre área, entonces ya este valor de acá se cancela. Y lo que nos queda como esfuerzo sería esta relación. Módulo de elasticidad con signo negativo por alfa por delta T. ¿Por qué tiene un signo negativo? Porque si el delta T es negativo, o sea que más bien es una reducción de temperatura, se cancela con ese negativo de afuera. Y si más bien estamos incrementando la temperatura, el material va a tender a expandirse, ¿verdad? Les dejo de tarea para ustedes como lectores que por favor, ya que este es un método análogo al anterior, que por favor lean el ejemplo 206 del libro, donde desarrollan un caso de esfuerzos térmicos. Vamos a ver el ejemplo 206. Es un ejemplo resuelto. Punto 06 del libro. Sobre esfuerzos térmicos. En la próxima clase vamos a comentar cómo se resolvió. Me interesa más que todo que vean la primera parte del problema donde calculan las reacciones. Ya después el libro se mete con lo que son deformaciones unitarias, eh, que también pueden darle una leída, pero me interesa principalmente lo que es el cálculo de reacciones. ¿Okay? Así también de una vez pueden aprovechar y leer el ejemplo del problema modelo 2.3 y 2.4. Cualquier duda estamos atentos. Sería todo por la clase 3. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.